Radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. 8 horas, 1 minuto y volvemos con Pueblada. Vamos a seguir hablando un poquito más sobre todo esto, sobre el nuevo acuerdo con el fondo, sobre la devaluación, sobre el presunto pase exitoso a la fase 3 y si efectivamente podemos festejar que se culminaron la fase 1 y la fase 2 del programa de Luis Caputo al frente de la economía de nuestro país, o si tenemos, por el contrario, que preocuparnos y prepararnos para resistir, y de otras cosas también, porque la semana que viene también está anunciado un paro universitario para el miércoles que viene. Y bueno, vamos a estar charlando un poquito de todo esto ahora en este bloque en Pueblada. Mientras tanto, recordarles que pueden escribirnos y bueno, ahí vamos a ir tratando de leer todos los que podamos al WhatsApp al 11 3200 0530 o por el chat ahí en la transmisión en vivo por la plataforma YouTube en nuestro canal de Somos Radio. Estaba pensando que ya se cumple un año del gran paro universitario a Javier Milei, ¿no? Sí, ya se cumple un año y vamos a preguntárselo porque ahí ya estamos enganchados, conectados con Germán Pinazo, lo anunciamos hace un rato. Él es, bueno, además de amigo y colega en esta radio, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Germán, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿vos? ¿Nos escuchás bien? Bien. Yo los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Ahí está, ahí, perfecto. Bueno. Veníamos hablando un poco sobre el acuerdo, sobre las consecuencias que tiene el acuerdo con el fondo y esto que el gobierno nacional vende como un exitoso pase de la fase 2 a la fase 3 del programa. ¿Qué reflexión podés compartirnos de esto? Sí. A ver, lo primero que tengo que decir es que el acuerdo con el FMI no se entiende al revés, sino es en el marco de que fracasó lo que era el plan económico del gobierno. La palabra plan económico me parece que además es muy grandilocuente. El gobierno lo que venía haciendo casi de manera exclusiva en materia económica era tratar de tener pisado el tipo de cambio, mantener el dólar cerca de los 1.000 pesos, y por otro lado un ajuste fiscal enorme, digamos. Esas eran básicamente las únicas dos medidas que tenía el gobierno en materia económica, y casi también el único objetivo de manera excluyente era contener la inflación. Y en ese sentido fue, entre comillas, exitoso, y después si querés hablamos un poquito de por qué entre comillas. Lo que sucede, digamos, y esa es una estrategia, digamos, en Argentina más vieja que la escarapela, digamos, el día en que vos puedas sostener un tipo de cambio fijo, un país que tiene alta inflación progresivamente va reduciendo esa tasa inflacionaria. ¿Por qué? Porque si vos lográs sostener el tipo de cambio y tus precios van creciendo más de lo que crecen los precios de tus socios comerciales, el freno a la inflación doméstica es la importación de productos, digamos. Muy sencillo, vos te haces cada vez más caro en dólares porque el tipo de cambio se mantiene fijo y entonces es más barato importar. Por eso, por ejemplo, los últimos datos de comercio exterior de febrero y marzo muestran que las importaciones crecieron muchísimo en relación al año pasado, muchísimo más que las exportaciones, que igual crecieron un montón. Las exportaciones están en el primer trimestre del 2025 en récord histórico, y las importaciones también, digamos, pero mucho más. Y eso lo que hace es que, y ha pasado siempre, ha pasado con el plan de estabilización de diciembre del 78, pasó con la convertibilidad,
y le pasó a Macri la primera vez, es que como ese programa necesita cada vez más dólares, si vos no tenés cómo financiar esos dólares para sostener el tipo de cambio, en algún momento tenés que devaluar y eso salta por el aire. Eso fue lo que le empezó a pasar al gobierno, que hizo que termine con el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que, digamos, si uno ve el primer trimestre del balance cambiario, va a encontrar que es la primera vez desde el 2018 que había 8 meses consecutivos de déficit comercial, que salían más dólares de los que entraban, y ya, digamos, todos los que tenían, los que podían invertir en instrumentos en pesos, empezaron a ver que si el gobierno no iba a poder sostener el tipo de cambio, esa rentabilidad no iba a ser una rentabilidad interesante en dólares, digamos, ¿no? Porque una de las herramientas que usó el gobierno para sostener el tipo de cambio y que vuelve a usar ahora es ofrecer altísimas tasas de interés en pesos, diciendo que va a garantizar el precio del dólar para que a vos te sea atractivo vender los dólares que tenés o no irte a dólares, meter en pesos para saber que cuando salís vas a poder comprar muchos dólares y hacer una rentabilidad en dólares que no conseguís en ningún lugar del mundo. Eso es lo que va a empezar a pasar ahora. En la medida en que vos no podés sostener el valor del dólar, esa estrategia se te vuelve... No podés convencer a nadie con esa estrategia y eso es lo que empezó a pasar al gobierno en enero, febrero, marzo. Si vos ves los datos del Banco Central, solo para intervenir en la brecha, solo para intervenir en los dólares paralelos, en el contrato con liquidación y en el dólar MEP, el gobierno invirtió entre diciembre y abril más o menos 2.500 millones de dólares, que es una fortuna, está solo para intervenir en los dólares paralelos, y el gobierno a finales de febrero había acumulado 10 días consecutivos de ventas de dólares netas a un promedio de 230 millones de dólares. El gobierno estaba en la lona, el gobierno tenía 24.000 millones de dólares de reservas brutas y le debía 18 a China y 11 eran de los bancos, digamos, ¿no? Recordemos que una parte importante de las reservas del Banco Central son encajes de los bancos privados que están en el Banco Central, digamos, ¿no? Son 11. El gobierno los estaba usando para intervenir los dólares paralelos y que no haya devaluación. En ese contexto es que se explica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en tratar de salvar la ropa, digamos, ¿no? En tratar de que no salte todo por el aire. Y esto no es otra fase, digamos, esta es la renuncia al único plan económico que tenía. Cuando el gobierno anuncia que devalúa, en un contexto donde tiene 3,7% de inflación, que ya tampoco venía pudiendo controlar la inflación, lo que va quedando claro es eso, que el gobierno renunció al plan económico que tenía. Lo vende como otra fase del plan porque levanta una parte del cepo para la compra de dólares de personas físicas. En ese sentido, el gobierno es muy bueno. El gobierno es bueno en dos cosas, para mí: en manejar la agenda comunicacional, y para eso tiene la ayuda de un montón de periodistas, bueno, o de formadores de opinión, digamos, amigos, y por el otro, en sacar medidas de corto plazo especulativas, como fue el año pasado el blanqueo, que le permitió estirar hasta fin de año y torcerle el brazo a los exportadores para que liquiden. Ahora, permitiendo la entrada de capitales golondrinas de no residentes para invertir en instrumentos en pesos, lo que va a hacer seguramente que pueda mantener el dólar en estas elecciones, pero no tiene nada parecido a un plan económico sostenible, digamos, ¿no? Clarísimo, Germán. ¿Y qué pasa cuando, bueno, ahora consiguieron este respiro, estirar esta situación con el crédito, y cuando eso también se agote? Claro, esa es la historia de siempre. Todos los dólares que hoy tiene el Banco Central, 36.000 millones de dólares, son todos prestados. No hay ninguno que sea un dólar que haya comprado el Banco Central producto de su intervención en el mercado de cambios para comprar dólares del comercio exterior. Son todos prestados. Son prestados de China, prestados del Fondo Monetario Internacional y prestados de los bancos. El gobierno, con esa cantidad de dólares y con, digamos, dando señales de una irresponsabilidad supina de que va a sostener esta banda cambiaria, lo que le está diciendo a la gente que tiene pesos es que, por ejemplo, yo te hago la cuenta, si vos vendés dólares ahora a 1.200, comprás un instrumento en pesos y el dólar se mantiene a 1.200 en septiembre, te llevas 12% en dólares en 6 meses.
5 meses, 12% en dólares en 5 meses. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Por eso en muchos, digamos, nos parece atractiva la idea de estafa piramidal para caracterizar al plan económico del gobierno, porque el gobierno promete rentabilidades que no existen en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo vos metés tu plata 5 meses y sacás 12% en dólares. ¿Por qué no existe? Porque es impagable. Y el gobierno de esa manera lo que va tratando es de ganar tiempo, en este caso hasta las elecciones. Y en el medio inventa cosas. Ahora van a decir que quieren privatizar todo. Si privatizan todo, pueden sostener el dólar. Si, por ejemplo, hacen la locura suicida de privatizar el Banco Nación, van a poder estirar un poco más. Si privatizan Aerolíneas Argentinas, van a poder estirar un poco más. Porque lo que no pueden es sostenerlo, esto no es consistente, porque este plan económico necesita más dólares de los que genera. ¿Cómo se puede sostener? Rematando cosas. ¿Qué pasa? En algún momento, la convertibilidad fue la experiencia más larga de este tipo de planes económicos, que, repito, no es otra cosa que usar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria. La convertibilidad fue la más larga porque había muchísimo para vender y muchísimo para endeudarse. Digamos, el plan económico de la convertibilidad, todos los años de crecimiento económico fue de déficit comercial. Cada vez que Argentina crecía, demandaba más dólares de los que generaba. ¿Cómo se sostuvo? Vendiendo cosas o privatizando. Cuando se acabaron las privatizaciones, empezaron los anuncios del megacanje, del super blindaje, yo qué sé, hasta que reventó. Acá va a pasar más o menos lo mismo. Lo que dure va a depender de la capacidad del gobierno de destruir el patrimonio nacional. Si el gobierno es exitoso en destruir el patrimonio nacional, esto puede durar más. Si no, va a durar menos. Y cuando reviente, que es básicamente cuando empiecen a haber signos de insostenibilidad cambiaria, como hubo en enero, febrero, marzo, los que vinieron a invertir en pesos se van a ir, y al resto de nosotros, el gobierno va a usar todos los dólares prestados para garantizarles esa rentabilidad en dólares, se van a llevar esa rentabilidad en dólares, y a todos nosotros nos va a venir una bruta devaluación y nos va a quedar la deuda. Digamos, eso es la historia que ya nos pasó muchísimo, digamos, ¿no? Con lo cual tampoco tengo que ser una persona extremadamente lúcida para entenderla. Germán, buen día. Acá te saluda Priscila. Y bueno, venías hablando más de lo macro a niveles más generales, y también venías comentando esto de, bueno, se corta este plan económico con la devaluación y ahora con el cepo también como propuesta liberadora justamente para las personas. Pero preguntarte en ese sentido, ¿qué efectos podemos ver socialmente, ¿no?, en la Argentina hoy, a mediano, a largo plazo, respecto a todo esto que venís comentando? Bueno, si el gobierno es exitoso, si el gobierno es exitoso en mantener el tipo de cambio estable, la contracara de esa estrategia económica de sostener el tipo de cambio es la necesidad de dólares. La otra contracara es que en la medida en que Argentina se vuelve más caro que todos sus socios comerciales, es menos atractivo producir acá. La convertibilidad tuvo el récord histórico en materia de desocupación. Hoy Argentina, en Argentina el mercado de trabajo tiene actividades que funcionan más eficazmente como refugio del desempleo abierto. Digamos, cualquier persona puede salir a pedalear antes que quedarse desocupado, y en ese sentido es difícil ver las tasas de desempleo abierto que hubo en la convertibilidad. Pero la contracara de esa estrategia económica es la falta de dólares y la dificultad para producir. Si a eso vos le sumás la desinversión, porque ¿qué podría compensar lo caro de la moneda para que vos puedas producir? Bueno, que vos desarrolles competitividad, digamos, que no sea por efecto monetario el tipo de cambio, que vos desarrolles tecnología, conocimiento, que eso tarda muchísimo, demanda un montón de inversiones, sí, y eventualmente vos puedas tener una moneda cara, pero pueda ser competitivo por el tipo de producto, por el conocimiento incorporado en las actividades que vos haces. Pero el gobierno paralelamente está desinvirtiendo a niveles suicidas en ciencia y tecnología, con lo cual tampoco parece que fuese por allá. Si el gobierno es exitoso en el largo plazo, si el gobierno puede sostener el tipo de cambio, lo que nosotros vamos a empezar a ver es que se va a deteriorar muchísimo el mercado de trabajo y las condiciones de trabajo de gran parte de la población.
Y si el gobierno no es exitoso, lo que vamos a ver es, digamos, el que no puede controlar la inflación, digamos, en el corto plazo. Yo creo que abril y mayo van a ser meses de una inflación bastante alta y que es probable que si el gobierno puede sostener el tipo de cambio y se juega un pleno con todos los dólares que tiene para sostener el tipo de cambio, haya 6 meses de estabilidad cambiaria y la inflación vuelva a bajar. No sabría decir cuánto puede durar. Eso va a depender de la capacidad que tenga el gobierno de conseguir, de generar dólares, como fue esta vez con los préstamos. Digo, si el gobierno avanza, como anunció estos días, en una agenda privatizadora, digamos, ¿no? Si el gobierno avanza en una agenda privatizadora, quizás pueda tirar un poco más. Pero eso me parece que todavía hay que ver, falta para ver. Claro. Me agarro de una de las cosas que decías antes, Germán, respecto a la inversión en ciencia y tecnología. Leíamos un tuit, el programa anterior, en el que comparabas la erogación de dólares o el gasto en dólares para intervenir en la brecha cambiaria comparado con el presupuesto universitario, y en ese marco pedirte, bueno, que desarrolles de eso lo que quieras y que nos cuentes también, porque la semana que viene hay un nuevo paro docente, ¿no es así? Sí, efectivamente. Sí, yo lo que había hecho es comparar ese dato que te había dado antes, los 2.500 millones de dólares que el Banco Central había usado para intervenir en la brecha, para que no suba el dólar, y tratar de ver cuánto era eso en términos del presupuesto universitario, y lo que se veía es que el gobierno había usado esa cantidad de dólares, que es equivalente a un 30% más de todo el presupuesto anual de las 60 universidades del país para lo que tiene que ver salarios, hospitales, funcionamiento, mantenimiento del campus, insumos para laboratorios, todo. O sea, lo que usó el gobierno para intervenir en la brecha era un 40% más que todo el presupuesto anual de las universidades. La verdad que es una comparación que hay que tomarla con pinzas, porque el Banco Central no es el Tesoro. El Banco Central vende dólares y cuando vende dólares recibe pesos, digamos, por esos dólares que vende, pero en algún sentido, como el Banco Central no tiene dólares y después se endeuda en dólares y lo tiene que pagar el Tesoro, eso que está interviniendo el Banco Central es un ajuste a futuro para toda la población, y es un ajuste que va a tener que hacer eventualmente el Tesoro. Entonces, pero lo que era de tratar de poner, es muy difícil hoy con cómo está avanzando el gobierno en distintos frentes, tratar de instalar el tema universitario, digamos, ¿no? Entonces me parecía que la comparación con la magnitud de recursos que está usando el gobierno para intervenir, o que estaba usando el gobierno para intervenir en el mercado cambiario, era una comparación que podía ser ilustrativa de la situación histórica, digamos, del cientificidio que está llevando adelante el gobierno. El gobierno, nosotros estamos con un presupuesto prorrogado en universidades y tenemos los gastos de funcionamiento congelados a valores de enero del 24, que ya habían sido congelados a valores de enero del 23 y ajustados en junio del año pasado en valores mucho menores a la inflación acumulada. Nosotros estamos en niveles históricamente bajos en términos de presupuesto universitario. Los salarios de docentes y no docentes están más de un 30% abajo de lo que estaban en noviembre del 23. Es imposible sostener el sistema universitario con este recorte presupuestario en docencia, y después en líneas presupuestarias que no forman parte estrictamente de los presupuestos universitarios, pero que hacen a la vida universitaria, por ejemplo, el fortalecimiento de la ciencia y de la técnica en las universidades o el desarrollo de infraestructura universitaria. El gobierno el año pasado ejecutó 0, o en el caso del fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, redujo este año 3/4 partes de lo que había sido el presupuesto del 23. O sea, el gobierno está decidido a destruir la ciencia y la investigación y el desarrollo y los esfuerzos en investigación y desarrollo en Argentina y la educación universitaria. Está Germán, claro que está decidido. Sí. ¿Cómo estás? Gastón Cardús te saluda. Preguntarte en esta línea de, vos mismo lo decías, ¿no? La inversión cero en ciencia y tecnología, y decías en infraestructura. en infraestructura, y decías el concepto de cientificidio.
Bueno, se confirmó, lo dijo Francos, que no habrá nuevos ingresantes en el CONICET, ni que tampoco van a entrar los que están esperando hace más de un año y medio, que son los más de 800 que parecía que iban a entrar del 2023. Como para ir cerrando, o sea, ya esta entrevista, ¿qué opinión te merece esta situación? Eso, que el gobierno está decidido a privar a Argentina de tener ciencia y tecnología, porque el gobierno, bueno, seguramente lo desconoce, pero si lo conociese igual tampoco le importaría, pero Argentina es un país donde particularmente el esfuerzo público en ciencia y tecnología es particularmente relevante, es más del 60% del esfuerzo en investigación y desarrollo en toda Argentina. Y en el mundo, no solo en Argentina, son los estados y las universidades quienes explican 2/3 partes de los esfuerzos en el desarrollo de las ciencias básicas en el mundo, porque las ciencias básicas son un tipo de conocimiento que no siempre es mercantilizable y que en los casos donde es mercantilizable igualmente es muy riesgoso. Por lo tanto, es el Estado el que hace esos esfuerzos que muchas veces van a pérdida para que después el sector privado pueda hacer desarrollo experimental, por ejemplo, ¿no? Eso pasa en Argentina y pasa en el mundo. En Argentina, particularmente, te repito, el Estado tiene un rol, es el 60% de la inversión, y el sector privado invierte 3/4 partes de lo que invierte en desarrollo experimental. No hace ni ciencia básica ni ciencia aplicada. Por eso es que el año pasado es el primer año de los últimos 20, si yo mal no recuerdo, donde el sector privado también incorporó menos trabajadores en investigación y desarrollo, porque si no hay inversión pública en investigación y desarrollo, tampoco hay inversión privada. Esa fantasía totalmente ignorante que nos dice el gobierno, que cuando no lo hace el sector público hay incentivo para que lo haga el sector privado, en el caso de la ciencia y la tecnología es particularmente disparatada y no resiste un menor chequeo con ninguna fuente o con ningún autor o con ningún estudioso o estudiosa medianamente serios del sector de ciencia y tecnología. El gobierno lo que está haciendo es destruir la ciencia y la tecnología, no solo pública, sino de todo, de Argentina, digamos, ¿no? Entonces, eso es algo que en el corto plazo lo sufren más intensamente esas personas. Yo soy investigador de CONICET, soy investigador de la universidad. Esas personas que hicieron un esfuerzo muy grande, que estudiaron, que pasaron por concursos, por un montón de pruebas y que llevan más de 10 o 15 años formándose para especializarse en una actividad que necesita muchísimo conocimiento previo, esas personas hoy lo sufren, son quienes lo están sufriendo directamente, y para una parte de la sociedad y esos comunicadores amigos del gobierno quieren venderle al resto de la sociedad que este es un reclamo corporativo de esas personas que hoy ven afectado su trabajo, digamos. Pero lo que en realidad, el problema acá es que cuando esto se rompa definitivamente, los que vamos a sufrir va a ser quienes estamos en el sistema científico, pero toda la sociedad. Cuando mañana alguien quiera ir a un hospital y el médico sea un médico que se formó peor porque su profesor o profesora no tenía recursos, porque no le pudo dar clase, porque no tuvo las herramientas para estudiar, o cuando alguien quiera hacer un puente, o cuando alguien pase por un puente que está hecho más o menos, porque no hay profesionales que se hayan formado como corresponde, digamos, la educación universitaria hoy es un problema, hoy parece como un problema corporativo, pero mañana el desastre que están haciendo en materia universitaria y científica tecnológica va a repercutir en que vamos a tener peores profesores, peores profesoras, peores ingenieros, peores médicos, peores médicas, y que no vamos a tener desarrollo científico para tener una economía más o menos competitiva. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Bueno, muchísimas gracias, Germán, te agradecemos por la claridad, la palabra, y te trasladamos también los saludos que nos han llegado varios al WhatsApp, agradeciéndote. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto para mí, así que a disposición. Lo mismo. Bueno, hablábamos con Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y bueno, y enseguida volvemos con otra entrevista. Pueblada, en la radio de las madres. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio.